Después de tantas frustraciones, desilusiones, derrotas, dudas, volteretas, peticiones de perdón, en el gobierno han vuelto las sonrisas. No sabemos cuánto tiempo durarán, porque en los últimos tiempos políticos todo dura poco, un suspiro, la nada misma. La mayor frustración del gobierno fue eso del presidente Boric, de que nosotros somos unos adelantados a nuestros tiempos, somos unos clarividentes, en el sentido que vemos lo que otros no ven. Y esos otros, la ciudadanía del rechazo, no ven nada. Del contundente rechazo, hombres y mujeres rústicos son esos que no han leído, no han leído ni medio paper, ni escuchado, no, jamás han escuchado a Mansucato. Y esto originó recriminaciones, llamados al realismo por unos, mientras otros invocaban la inalterabilidad del programa de gobierno porque argumentan son compromisos y la nueva generación, a diferencia de la antigua, nosotros cumplimos los compromisos. Todo esto ha durado 2 meses, los 2 meses post plebiscito. Naturalmente que todo esto era en medio de caras muy agrias. Y esto originó una pérdida de control de la agenda mientras el presidente y el gobierno se desplomaban en la aprobación. Hoy, según varias encuestas, más del 70% de los chilenos desaprueban al presidente Gabriel Boric y al gobierno en su conjunto. Para un observador medianamente ecuánime, es imposible de soslayar que el gobierno ha tenido un ritmo muy lejos de la energía juvenil. O sea, ha habido errores propios de jóvenes, pero un ímpetu propio de personas cansadas. Le doy un ejemplo. Para llegar a adoptar políticas sobre seguridad pública y narcotráfico, no se requería una nueva constitución. Es un problema que azota al país hace un montón de rato, está entre las primeras preocupaciones ciudadanas y recién ahora, casi al cumplir 8 meses de gobierno, recién ahora hay conversaciones para llegar a un acuerdo sobre una política de seguridad. Yo diría que esto es una vergüenza por donde se le mire. Naturalmente que estos 8 meses sirvieron para que quienes gobiernan cambiaran de ideas sobre estado de emergencia, ley de infraestructura crítica, ley de robo de madera, la que a un mes de empezar a regir ya logra efectos positivos. Hay gente bien dura de cabeza y sigue habiendo varias leyes pendientes además. En materia de usurpaciones de terreno, ya es una verdadera industria similar a la del robo de madera en el sur. Son industrias, aparatos, pero es mucho más evidente la usurpación, porque no se necesitan drones, no se necesitan militares, no se necesita inteligencia para comprobar el delito. Y ahí la inacción gubernamental de la Fiscalía, y yo diría que en algunos casos la prevaricación de algunos jueces, permite que no haya Estado de Derecho. Si con la complicidad de usías, ilustrísimos y excelentísimos magistrados, porque ese es el trato que infructuosamente le dan los defenestrados de sus propiedades, ellos son muy responsables también de todo esto. En esto no hay nada, porque existe en el gobierno, o en mucha gente del gobierno, la convicción de que si alguien no tiene vivienda, tiene derecho sobre cualquier terreno. Es de esperar que ellos piensen lo mismo y sean consecuentes en su actuar cuando les tomen sus propiedades, porque la clase política, que es una élite, está formada por personas que bienes tienen. Esta semana, se lo decía, volvió el ánimo, retornaron las sonrisas, volvió cierta alegría, eso de que todavía hay esperanza de revertir las cosas. Decíamos que todo esto, decimos todo esto antes del famoso cónclave que se va a realizar en algunas horas, donde no podemos obviamente saber cómo va a terminar. Si todo esto quedará gelatinoso, en los términos que usamos en otra columna, algo así como indefinido, sin consistencia, en que es una especie de estado etéreo, en que todos quedan contentos porque nadie entiende exactamente lo que ocurrió, o se toman definiciones y se ordena el gobierno con objetivos claros. El gobierno se dio cuenta además que ha perdido la influencia en el Congreso. Es verdad, finalmente vieron lo obvio, que no tienen mayoría, que esas mayorías hay que construirlas, y el que mandaron a hacer ese trabajo fracasó ostentoriamente, que fue Giorgio Jackson, ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Después mandaron a Analía Uriarte, devenida en experta política, aunque su mayor experiencia es en derecho medioambiental y en especial en bonos de carbono. Ella fue recibida, recordémoslo, cuando fue nombrada con abrazos públicos, más que por ella, para marcar una diferencia con Jackson. Fue una especie de venganza de los políticos. Pero Analía no se dio cuenta de eso.
Le creyó a los políticos del Congreso, que tienen capacidad para dar abrazos de oso, de decir una cosa y pensar otras además. Y ha sido siempre así. Y ella, incauta, porque como le decía, su expertise, como se dice ahora, es otro, creyó que tenía capital político. Creyó que apoyando a Carol Cariola para presidir la Cámara de Diputados estaba todo resuelto. Estoy dispuesta a entregar todo mi capital político, dijo. Varios la miraron con una sonrisa de sorna. Lo cierto es que el gobierno y el Partido Comunista sufrieron en las últimas horas una gran derrota, consecuencia de la derrota en el plebiscito de un Partido Comunista harto sobregirado, porque con el 7% de los votos quiere demasiado. Carolina Toá, cuando ya Cariola estaba sentenciada, estaba guillotinada, acusó que la causa son los ataques cargados de misoginia, anticomunismo y violencia política. Una declaración innecesaria la de Toá, fruto solo de la frustración. Se ha hecho un lugar común que cuando a una mujer en política algo no le resulta, se acuse de inmediato de misoginia, aversión a las mujeres. Pero esto en verdad debilita simplemente la causa feminista. Usar el feminismo para justificar derrotas políticas no tiene ningún sentido, porque las razones, todos lo sabemos, son otras. Acusó además Toá de violencia política, pero esa violencia no se ha visto en ninguna parte. Y eso, lo del anticomunismo, es una tontera. Siempre cuando se opta por algo, se es anti algo, lo que es lo contrario. ¿O acaso los comunistas, por sus propias razones, no son antineoliberales o antiderecha? La política a veces está de verdad en un vuelo bien rasante. El fracaso es tan grande en materia de la dirigencia de la Cámara de Diputados que, atentos, ya hay acuerdo de la derecha con algún sector de la democracia cristiana e incluso con un sector del Partido Radical, que es un partido del oficialismo, para negociar con el gobierno, con las fuerzas oficialistas desde la mayoría. Cambió todo. Y esto tiene una gran relevancia para el ritmo de la tramitación de los proyectos de gobierno. El oficialismo hizo acá una pésima jugada. Dejó fuera a la derecha de la testera y de todas las presidencias de comisiones porque no entendió que con la votación que obtuvo la derecha en las últimas elecciones, el acuerdo que podía tener sin la derecha era un acuerdo frágil. Y ahora se fue todo al diablo. Esto es muy malo para el gobierno porque van a tener que negociar con una mayoría que ya se formó, insisto, entre la derecha, la DC, algunos DC y algunos del Partido Radical. También está el Partido de la Gente ahí. Digo además todo esto porque después de la derrota de Cariola y de la presidencia de la Cámara, o sea, las últimas de una saga de derrotas, la presentación de la reforma al sistema de pensiones iluminó la escena del oficialismo. Es una de las reformas estructurales de la presidencia de Gabriel Boric. Es una promesa, dicen, que se cumple. Une a las fuerzas de gobierno, amalgama a Pro Dignidad y al socialismo democrático, nuevamente unidos en pos de un interés superior. Por eso retomaron la agenda y las caras estaban bien alegres esta semana. Pero el gobierno camina en un precario equilibrio. Ya hay un cierto convencimiento de que no cuentan con el Parlamento. De hecho, y se lo contaré más adelante, vivimos y viviremos con mayor intensidad un parlamentarismo de facto. Al gobierno solo le quedan los golpes como este, como el de la reforma previsional, pero no tiene mucha munición más. Y esto tiene sus bemoles. Mire, los estudiantes de Derecho, también los abogados obviamente, lo saben. Si un contrato dice en el título, contrato de arrendamiento, pero todas las cláusulas indican que es una compraventa, ¿el contrato es de arriendo o de compraventa o de venta? Es de venta, obviamente. El presidente y sus adláteres hablaron de que con la reforma previsional se terminan las AFP en 2 años, en 24 meses. Se cumple así el programa, no más AFP. Pero ocurre que el 10,5% seguirá siendo de propiedad individual, como ahora. Y las personas podrán elegir para su administración, para su inversión, entre un ente público y uno privado, que podrían ser las AFP. ¿Se terminan entonces las AFP? Parece que no. Y aquí hay otro problema. Casi todas las AFP son empresas extranjeras que invirtieron y están sujetas a tratados internacionales que protegen sus inversiones en Chile y además pueden recurrir a tribunales internacionales. La fórmula Boric, esa de decir que sacaban las AFP, pero
la verdad es que se mantienen las AFP. Y así se elimina el riesgo. Y todo esto, el riesgo de demandas internacionales, todo esto es visto como con un creciente ceño fruncido por parte de algunos puristas del Partido Comunista y el Frente Amplio. La reforma previsional, dada a conocer por el gobierno, no tiene tantas novedades, tampoco tiene mucho espacio. Por muchos años, usted seguro que lo escuchó, se dijo, por ejemplo, que las AFP no tenían la plata, que eran puros papeles, pero con los retiros se probó que la plata está. Además pagaron cuando muchas de las inversiones eran de largo plazo, en un esfuerzo además administrativo que todos reconocen. Pudieron pagar a tiempo cuando no estaban preparadas teóricamente para eso. Y le pagaron a millones de personas miles de millones de dólares, mientras el estatal Instituto de Previsión Social, el IPS, ha tenido problemas para pagar a 600.000 personas. Eso de lo que los actualmente gobiernan dijeron, los que actualmente gobierno dijeron hace solo algunos meses, que daba lo mismo la Constitución, la iniciativa exclusiva presidencial en materia previsional, porque dijeron la plata de las AFP es suya. Y esto es lo más neoliberal de los últimos tiempos. Eso de decir que usted, con lo que es suyo, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y ese fue el fundamento para los retiros de la AFP, fue un boomerang. Porque ahora hablar de solidaridad por las mismas personas, desde Boric hacia abajo, que dijeron la plata es suya y usted hace lo que quiere, es bien complicado ahora hablar de solidaridad. Suena que lo que antes era un poco hipócrita, un poco oportunista, un poco usar a las personas para ocultos y no tan ocultos intereses. Y ahora resulta que el gobierno tiene que remar en contra. Por eso la discusión sobre el destino del 6% a un fondo común para ayudar a los que reciben pensiones inferiores es tan resistido. Desde ya las personas que reciban un sueldo de 1.500.000 pesos o más no se beneficiarán con el nuevo sistema. Y ese 6% no será para ellos, lo van a perder en el sentido que va a ir a otras personas y sus pensiones no van a mejorar. Desde ya, la tasa de reemplazo para ese nivel de rentas o más no está garantizada, y sí para los más bajos ingresos. Y mucha gente que no gana ese 1,5 millones aspira a ganarlo, o al menos aspira a que sus hijos sí lo ganen. Entonces, la situación es complicada para el gobierno. Y es posible además que aunque el 6% vaya a un fondo común, esa plata no alcance para la pensión garantizada universal. Porque a esto hay que agregar otros aspectos. A ver, hay un plan impulsado por el nuevo presidente de Colombia, por el presidente Petro y por Boric en Chile, de legalizar, regularizar a los venezolanos que entraron en forma clandestina. En Colombia hay muchísimos venezolanos que han entrado, son países fronterizos. También, obviamente, legalizar a colombianos, a haitianos, a bolivianos, etc. Esas personas que nunca han cotizado en su mayoría tendrán derecho pleno a la PGU, a la Pensión Garantizada Universal, lo que será una carga neta al sistema de cientos de miles de personas que nunca han aportado. Y se agrega que con la PGU no habrá mucho incentivo para cotizar, porque siempre habrá una pensión garantizada, fomentándose así el trabajo informal, o sea, el trabajo, en nuestros casos, el trabajo negro. Porque podrán ahorrar aparte, porque tendré sí o sí una pensión garantizada. ¿Para qué poner mi plata ahí? El incentivo para la informalidad de personas que no pagan impuestos y que constituyen en muchos casos una competencia desleal para quienes trabajan formalmente, ya alcanza al 30% de todos los que trabajan. El 30% de todos los que trabajan en Chile trabajan informalmente. Es una cifra enorme. Y en este sentido, estarían en el mismo nivel de, lo decíamos, muchos inmigrantes. No aportan, pero obtienen beneficios. ¿Bastará entonces el 6% o se producirá un Transantiago previsional en el que, como ocurrió con el transporte público, con Lagos y Bachelet, que se lavaron las manos porque al final de cuentas las cuentas las pagan los que contribuyen con sus impuestos, o sea, los del trabajo formal? Hay otro aspecto. El 6% lo administrará el Estado. Y en Chile, cuando se habla de Estado, hay que, para nuestra desgracia, asociarlo a los políticos. Serán miles de millones de dólares que entrarán a las arcas públicas progresivamente en billetes mes a mes. Todo esto es muy tentador. Y todos sabemos que el Estado
no es un muy buen administrador, algunos dirán mal administrador. ¿A quién responderán si su administración le sale mal? ¿Quiénes podrán decir además usted lo hizo mal o bien? Y si lo hicieron mal, ¿con qué responderán? Y no me refiero a los simples vaivenes que tiene el mercado, sino derechamente a las inversiones malas. Porque en esa administración no habrá competencia, sino que unos señores nombrados por la política administrarán sin que haya alguna alternativa. Hay otro aspecto. En el 10,5% habrá competencia entre el Estado y entes privados, que entiendo podrán ser las actuales AFP. Ojalá que sea competencia leal, porque el Estado muchas veces no lo hace. Le pongo un ejemplo. Televisión Nacional, cuando obtiene un crédito, lo hace con el aval del Estado, o sea, con el aval suyo, mío, con el de todos los chilenos, y no lo hace, como debiera ser, con el aval de su propio patrimonio. Y la Fiscalía Nacional Económica nada dice, porque mal va a ir contra ellos mismos, porque ellos también son el Estado. Es solo un ejemplo, pero de todas las pensiones habrá las del 10,5% y algunos que puedan sacar algo del 6%, y por lo tanto habrá un ente estatal que va a recaudar y pagará las pensiones. O sea, podrá haber en el 10,5% entes privados y públicos, pero quien recauda y paga será un ente único y estatal. En esta parte el sistema quedará estatizado. ¿Por qué nos otorga la libertad de elegir a quién recauda y quién paga? Ya se ve, en todo caso, que con la actual Constitución más de algo se puede estatizar. El hecho es que en la última encuesta Criteria, se ha dado a conocer hace solo algunas horas, el tema previsional está en quinto lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos, después de seguridad, inflación, migración y salud. Y esto revela cuán precaria puede ser la agenda del gobierno y los peligros que tiene en usar y abusar de ella. Pero las cosas son como son, y el gobierno está débil y no tiene muchas alternativas. El quórum para esta reforma de pensiones es de 3/5 en el Congreso. Los votos, así como está el proyecto, no están. Es posible que la derecha se abra a negociar un porcentaje de ese 6% y que parte vaya, por ejemplo, a fondos individuales y parte al fondo general. Por ejemplo, la mitad, un 3%. En esta parte hay que mirar con atención, creo yo, al Partido de la Gente. Es un partido con creciente adhesión que está siendo observado con muchísima preocupación por la derecha en términos de competencia. Y ocurre que Franco Parisi, y en general ese partido, está a favor de que el 6% vaya íntegramente a las cuentas individuales. Si esto cobra fuerza, se va a endurecer la posición de la UDI, de Renovación Nacional y de Evópoli, porque van a sentir la competencia del Partido de la Gente y también de algunos demócratas cristianos. Entonces, para el gobierno está sumamente cuesta arriba lograr que se apruebe la reforma previsional en los mínimos que ha planteado. Estas son las razones, por lo que dije antes, el gobierno logró retomar el control o cierto control de la agenda y de ahí el contentamiento, pero eso puede ser solo una estrella fugaz en el firmamento. El cónclave oficialista adquiere entonces mucha más relevancia. Será una de las últimas oportunidades, si no la última, para adquirir cohesión y unidad de propósitos. Con metas chicas, sin refundaciones ni pretensiones asesinas del neoliberalismo, sino con algunas cuestiones mucho más modestas. Decíamos antes que hay un creciente parlamentarismo de facto. Esto ya ocurrió con Piñera, donde el gobierno fue una especie de títere digitado por múltiples titiriteros parlamentarios, algunos sin mucha destreza. Ahora está pasando lo mismo. No solo porque el gobierno no tiene mayoría, porque es débil, porque está falto de elenco, porque el Partido Socialista y el PPD no están muy cómodos, sino porque perdió totalmente el control de la agenda constitucional. No es solo la derrota en el plebiscito. ¿Se acuerda que en la negociación constitucional post-plebiscito hubo intentos de intervención gubernamental directamente ordenada por Gabriel Boric, con Ana Lía Uriarte participando en las reuniones de los negociadores como una especie de orejera del presidente y guardiana de la buena doctrina, y con llamados públicos de la vocera Camila Vallejo? Bueno, eso se terminó. Y se lo explico. A ver, en las últimas horas se ha llegado a un acuerdo en el Congreso de la democracia cristiana a la UDI.
¿Cuál es el acuerdo? El Congreso, de manera definitiva, se ha tomado, y este es el acuerdo, se ha tomado el camino constitucional. No le van a permitir a los que querían eliminar el Senado que tengan ahora una especie de actitud cayusa, así se ha dicho brutalmente. Entonces, ¿qué es lo que se ha acordado en las últimas horas? Se resolvió crear un órgano que será un comité o consejo de admisibilidad de las normas constitucionales. Este consejo de admisibilidad se elegirá por ambas cámaras en listas cerradas y estará compuesto por 14 abogados. Serán elegidos con un quórum de 4/7. También habrá un consejo de expertos nombrado por el Parlamento. Este consejo de expertos, escuche bien, este es el camino constitucional, redactará un proyecto constitucional y este proyecto se entregará a la convención que se elija. Cuando esté funcionando la convención, un cuarto, o sea el 25%, podrá pedir que se intervenga el comité de admisibilidad, que funcionará mediante un quórum simple, o sea, con 8 votos habrá mayoría. La convención va a recibir el proyecto redactado por el Congreso. Podrá modificar ese proyecto previo paso de las normas por el Consejo de Admisibilidad. Y una vez que salga el proyecto, si es que hay quórum, una vez que salga el proyecto de la convención, se va de nuevo al Congreso, que lo podrá modificar. Y después que salga del Congreso, se va a plebiscitar. Es decir, el Congreso va a tener la última palabra antes del plebiscito. Al Partido Socialista no le gusta mucho esta fórmula que ya está acordada, o sea que el proyecto final vaya al Congreso, pero sí le gusta, atención con esto, al PPD. También al Partido en Formación Amarillos. O sea, lo que es acordado es prácticamente un poder total del Congreso. El Partido Comunista y el Frente Amplio están enojados, más bien, o mejor dicho, indignados con lo que se ha acordado. Están sintiendo en carne propia la derrota del 4 de septiembre. Y aquí el gobierno no tiene ni chus ni mus. Parlamentarismo con las velas desplegadas. Es sabido que si hay una elección de convencionales, en estos momentos habría una dura derrota para el Frente Amplio y el Partido Comunista, por lo que ven cómo se esfuma en estos instantes la posibilidad de una institucionalidad refundadora del país. Empiezan a sentir una especie de sabor a hiel, un sabor muy desagradable. La reforma a las pensiones y la situación gubernamental están enmarcadas obviamente por la crisis económica. Esta semana se produjo algo muy extraño. Se dio a conocer el índice mensual de actividad económica, el IMASEC de septiembre. El país se achicó, decreció en un 0,4%. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, estaba contento. Primera vez que yo veo a un ministro de Hacienda que se alegra cuando al país que codirige se achica. Su felicidad es que los analistas pensaban que se achicaría más. Entonces, como se achicó menos, estaba feliz. Dijo que el aterrizaje es suave. Es posible que Hacienda sea una especie de lo que ese libro contaba desde el jardín, o sea que se vive una vida bien paralela. Basta ver cómo ha caído la venta de los perecibles en los supermercados, o sea, la comida, para tener amplias razones suficientes para ser bastante más cauto. Todas las cifras económicas son muy malas, con caídas enormes de 30, 40, 50% o más. Hay una especie de desplome económico. Y es raro lo que pasa con el ministro. Él está acostumbrado a los números, ese es su fuerte, y no las leyes. Parece que ahora ve solo algunos números muy puntuales. Es obvio que la reforma previsional agrega carga a las empresas, 6%, y también la reforma tributaria agrega carga a las empresas y las 40 horas laborales. En otras crisis, debido a la solidez que tenía la economía chilena, ya no la tiene, y el crecimiento potencial, aunque en algunos casos con demora, en esos tiempos de crisis siempre había una caída y un efecto rebote. El país comenzaba a crecer rápidamente después de la crisis, pero ahora no va a ser así. No va a haber efecto rebote porque no hay ahorro, no hay inversión, cae el consumo, hay inflación, hay pérdida de profundidad del mercado de capitales, hay gran déficit de la cuenta corriente, hay salida de capitales al exterior y lo más importante, no hay confianza en el gobierno y cada día menos en el ministro. Porque es raro lo que ocurre con Marcel.
Algunos dicen que hay un paralelismo con el presidente. La diferencia es que uno depende del otro, uno se puede ir y el otro no. Es lo mismo que la elección de Nicolás Izaguirre como candidato a dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Sabemos que este es un cargo político donde hay trenzas internacionales bien aceitadas, pero que el personaje que dijo que había que bajarse de los patines, el que justificaba que no hay que proteger la propiedad industrial, y uno de los economistas conocidos, de los pocos conocidos que apoyó la Constitución derrotada, sea un candidato al BID, habla a las claras que los favores se pagan y que el hecho de ser un camaleón rinde frutos. Y que la burocracia internacional, en manos de burócratas que se apoyan entre ellos para cargos muy bien remunerados y con pensiones de sueño, lo permite todo. Basta recordar que la CEPAL, que tiene sede en Santiago, fue dirigida por años por una admiradora de un dictador, Fidel Castro. El gobierno se juega mucho en el cónclave en Cerro Castillo. Se juega mucho con la reforma previsional en la que tendrán que agachar la cerviz el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ya perdió el control del camino constitucional y perdió el control del Parlamento. La duda realista es si eso, la reforma previsional, es si el cónclave bastarán para ganar apoyo, para reconquistar confianza, para redirigir el rumbo, para lograr unidad, para hacer un gobierno en forma. O si ya nada es suficiente, o si ya se cruzó el Rubicón y haga lo que haga el presidente o el gobierno, la suerte ya está echada. Para salir de esta duda no habrá que esperar mucho. Los tiempos, los plazos ahora son extremadamente cortos.